Les damos la bienvenida a este panel de diálogo de esta 17ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Justicia para la Inclusión Social en México. Se desarrolla el panel en que participan ministras y ministros de nuestro alto tribunal, actividad que se ha convertido en un espacio de intercambio de ideas y de reflexión. Este año se dialogará en torno a la impartición de justicia como factor determinante para la inclusión social. Presento a quienes participan en este panel. Ministra Loreta Ortiz Alf. Ministro Luis María Aguilar Morales. Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ministro Javier Lainez Potisek. Magistrado Armando Maitret Hernández, secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Modera este panel el magistrado Maitret Hernández, quien tiene el uso de la palabra. Por favor, magistrado. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Señora ministra, señores ministros, es un honor para mí poder moderar esta mesa en la que gentilmente ustedes aceptaron participar y en la que lo que pretendemos es no solo escuchar sus reflexiones, sino encontrar áreas de oportunidad para las y los juzgadores en esta tarea tan importante de la justicia para la inclusión social en México. La dinámica de este panel es a través de algunas preguntas detonantes que yo iré formulando a la y a los señores ministros. Escucharemos sus intervenciones, si les parece bien, sin que esto sea desde luego una camisa de fuerza, 5 minutos, hay cierta flexibilidad. Y desde luego cada una de ustedes tiene la posibilidad de intervenir, complementar o en su caso, si se estima conveniente, no compartir algún punto de vista que se externe en esta mesa. Y sin más, empezamos. Le preguntaríamos al señor ministro Lainez Potisek. Los tribunales constitucionales cuentan con herramientas para poder impulsar cambios sociales que impacten en la justicia social, particularmente en temas que incidan en derechos económicos y sociales que se traduzcan en mayor igualdad e inclusión. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en ese caso, no la pregunta, sino la respuesta me parece obvia, en el sentido de que un tribunal constitucional cuenta con diversas herramientas para hacer de la inclusión social una realidad, es decir, disminuir desde luego todas esas diferencias que laceran todavía a una sociedad como la sociedad mexicana. Concretamente, en cuanto a la Suprema Corte de Justicia mexicana como tribunal constitucional, no únicamente todos estos procedimientos como la acción de inconstitucionalidad, como la controversia constitucional, nos ha permitido, digamos, con efectos generales, además, entrar al análisis de muy diversos derechos y hacer una realidad a través de estas sentencias, esta inclusión en muy distintos derechos, ¿sí? Sería difícil enumerarlos, pero desde por ejemplo, el efectivo derecho a la consulta indígena, como ustedes saben,
la Suprema Corte, pues hemos tenido que declarar la inconstitucionalidad en varias ocasiones por la falta de consulta a las comunidades indígenas, es decir, el legislador sigue descuidando mucho esta obligación convencional y constitucional de consultar antes de cualquier proceso legislativo que involucre a las comunidades indígenas, y lo mismo pasa con las personas con discapacidad. Pero, decía yo, no solamente el Tribunal Constitucional, yo creo que el juicio de amparo, yo siempre les he dicho, si hacemos una sumatoria de lo que en el Poder Judicial hoy en día tenemos como instrumentos para hacer realidad esos derechos, inclusive los derechos económicos, sociales, culturales y ecológicos, el interés legítimo, la Declaratoria General de Amparo, de inconstitucionalidad, perdón, a través del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, el amparo contra omisiones, contra actos omisivos y contra omisión legislativa. Toda esa sumatoria de instrumentos que en los últimos años se han ido agregando a nuestro orden jurídico, creo que se han convertido en herramientas fundamentales para hacer realidad estos derechos. Yo les digo que hoy en día el tipo de impugnaciones o el tipo de protección de derecho que se demanda al juzgador es muchísimo más amplio y tiene que ver precisamente con este tipo de derechos. Ya no es solamente el derecho, por ejemplo, a la educación en un juicio de amparo por exclusión en una matrícula, sino educación inclusiva. Es decir, cuál es realmente el sentido que la Convención, por ejemplo, de personas con discapacidad exige a las autoridades educativas para hacer las adecuaciones, incluso a la educación especial, para que deje de ser una educación disgregada de la educación tradicional. En fin, tendríamos muchos ejemplos, pero creo que, insisto, con todos esos instrumentos o todas esas herramientas o mecanismos que han revolucionado el orden jurídico nacional, creo que sí se cuenta con, y lo hemos estado viendo en distintas resoluciones, con instrumentos que nos permiten, insisto, no solo al Tribunal Constitucional, sino yo diría a los tribunales y juzgados, de la posibilidad de hacer realidad estos derechos. Gracias. Muchas gracias, ministro Lainez. Y retomando justamente lo que dice el ministro Lainez, hay criterios progresistas. Creo que todos hemos sido testigos de cómo nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido de manera muy comprometida y de manera muy consistente criterios progresistas que pretenden garantizar la inclusión de grupos a los cuales históricamente no se les han garantizado condiciones de igualdad en el ejercicio de derechos. Pero creo que podemos distinguir entre la emisión de una sentencia y su debido cumplimiento. Y es lo que le quisiera preguntar al ministro Luis María Aguilar. Desde la labor jurisdiccional, ¿cómo garantizamos el cumplimiento de sentencias garantistas y, permítaseme la libertad, ambiciosas en la tutela de derechos? Pues en ocasiones ello implica reordenar el gasto público o reordenar el sistema jurídico. Bueno, sí está bueno. Yo creo que, como decía el señor ministro Lainez, por supuesto que tenemos una muy importante función y facultades para tomar decisiones en el ámbito de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, pero especialmente en las acciones de inconstitucionalidad, donde normalmente se cuestionan las normas generales, las leyes, para revisar su constitucionalidad y su adecuación. Yo creo que todos estos mecanismos, que además se iniciaron relativamente recientes, como la acción de inconstitucionalidad, la reforma de 1994-95,
Todavía para su ejecución considero que les falta, y más ahora que se reformó el artículo 43 de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, porque ahora las decisiones que toma la Suprema Corte no se quedan solamente en el ámbito de la resolución misma respecto del acto que haya sido impugnado. De hecho, el artículo 43 ahora dice: las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias aprobadas por cuando menos 8 votos serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Yo creo que esto es un avance muy importante, muy importante, que le da a las resoluciones de la Suprema Corte una amplitud mucho mayor de la que se había pensado cuando se creó esta institución. Y eso me lleva a 2 reflexiones que creo que podríamos tomar en cuenta. Una es que el mecanismo para hacer efectivas las sentencias sigue siendo, según mi punto de vista, todavía confuso, porque la Constitución solamente se refiere a que para el cumplimiento de las sentencias podrá remitirse al artículo 107, fracción 16 de la propia Constitución, y la ley reglamentaria, a su vez, es poco específica y clara sobre el cumplimiento de las resoluciones de la Suprema Corte. De hecho, pareciera a primera vista que el cumplimiento está referido a las controversias constitucionales, aunque la jurisprudencia de la Corte desde 2004 ha señalado que esas disposiciones desde luego también son aplicables a las acciones de inconstitucionalidad. Y luego, como está referido lo del 107, fracción 16, a veces hay que remitirse a la ley de amparo y el cumplimiento de las sentencias de la ley de amparo, y muchas veces hasta sin querer, como lo es supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles, de la ley de amparo, también podríamos acudir a ciertas disposiciones. Yo pienso que como se construyó, porque era una institución relativamente novedosa y todavía faltaba la experiencia que ahora ya tenemos en estos años, podría mejorarse y precisarse cuáles serían los mecanismos, los procedimientos e inclusive los recursos que puedan favorecer el cumplimiento debido de las sentencias, especialmente, insisto, de las acciones de inconstitucionalidad, en donde me parece que podría no haber mayor discusión, inclusive sobre la exigencia del cumplimiento de estas sentencias, es en aquellas sentencias que establecen una obligación concreta a cargo de la autoridad. Y entonces normalmente se ha acostumbrado a dar algún plazo, algunos muy amplios, porque estamos hablando de actos legislativos. A veces damos hasta 6 meses para que se cumpla una resolución, haciendo, por ejemplo, una consulta a los pueblos indígenas o a las comunidades afromexicanas, de tal manera que ahí puede pensarse que está más o menos dirigido el cumplimiento de las sentencias. Pero ahora, con esta disposición del artículo 43, donde dice que estas razones de las decisiones de las acciones de inconstitucionalidad son obligatorias, no solo para la sentencia misma, sino más allá de ella, entonces ya no queda tan claro cómo están las obligaciones de su cumplimiento. Las razones y eso pueden servir, como lo están funcionando, para que ciertos tribunales puedan tomar las decisiones con base en el criterio de la Suprema Corte de Justicia. Pero la verdad es que a veces para la eficiencia real de la sentencia hace falta más. Si ya estamos decidiendo, por ejemplo, en el asunto de la interrupción legal del embarazo, que tuve la oportunidad y el honor de hacer la ponencia correspondiente, en donde además reconocimos no solo específicamente o tradicionalmente la figura de la mujer, sino todas aquellas personas con capacidad de gestar que se identifiquen a sí mismas con esa cualidad. Yo creo que ahí, no obstante la obligatoriedad que se establece los criterios de la Corte, pues se queda un poco en el aire. Todavía hay muchas entidades y legislaturas que no se ajustan a ello,
¿Qué es lo que sucede? Que de todos modos, como están en sus códigos penales, todavía presionan o persiguen a mujeres que han tomado esa decisión y tendrán que acudir al juicio de amparo, por ejemplo, para hacer valer ese derecho, pero no se obliga a las legislaturas a que, no obstante que haya un criterio del máximo tribunal del país para decidir que eso es indebido, que eso no es correcto. Inclusive en esa sesión comentamos que ya no debería haber nunca más una mujer detenida por esta causa. La verdad es que mientras las legislaturas no lo hagan realmente, no habrá una efectividad material, real, presente en beneficio de las mujeres. Pero como la norma se refiere solamente a los tribunales y no a las legislaturas, yo creo que en una reflexión del legislador, quizá constitucional o por lo menos en el legislador ordinario, pudiera extenderse esta obligatoriedad también a las legislaturas estatales, desde luego a la federal y a las estatales, para que modifiquen también sus leyes y no se queden nada más en un pronunciamiento que luego habrá que exigir en otro juicio, como el amparo, para que se pueda hacer realmente válido. Ahí está, por ejemplo, el asunto del matrimonio de las personas del mismo sexo, que se resolvió hace ya muchos años y apenas hace 4 días, por fin todas las entidades de la República, que creo que fue Tamaulipas, la que por fin acogió ese criterio de la Suprema Corte después de tantos años que se había emitido una resolución en ese sentido. Yo por eso creo que desde luego la Corte tiene estas facultades magníficas, extraordinarias para poder tomar estas decisiones, para poder ir ampliando los derechos de las personas, para ir protegiendo cada vez más, pero donde creo que falta todavía por regular adecuadamente es el mecanismo que las haga más eficaces. Primero, que haya un procedimiento que sea menos complejo, menos de remisión de unas leyes a otras, sino que en la propia ley reglamentaria se establezcan con toda claridad cómo son los pasos a cumplir, no solo en las obligaciones muy específicas, sino en este tipo de obligaciones que son genéricas para que tengamos unas resoluciones que valga la pena a la sociedad que la Corte las haya emitido. Y en segundo lugar, para que se modifique en tratándose de leyes o de principios que deben estar reflejados en las leyes, que se pueda extender este efecto también a las legislaturas. Y todo ello, como lo sabemos todos, cuyo incumplimiento acarree la responsabilidad correspondiente por no hacerlo. De tal manera que yo creo que todavía hay un camino por hacer y hay frases como la que decía don Javier Lainez o el magistrado Maitret, creo más bien, de que hay oportunidades todavía. Que ahora yo no usaba hasta hace unos años la frasecita de que hay muchas oportunidades, lo cual quiere decir en cristiano para mí que es lo que falta por hacer. Todavía hay cosas que faltan por hacer y que se están viendo que podrían hacerse. De tal forma que agradezco a ustedes su atención y esta reflexión que creo que pudiera ser interesante que se pensara sobre ella. Gracias, gracias. Al contrario. Y justamente en este plano de quizá lo que falta por hacer, quisiéramos preguntarle a la ministra Loretta Ortiz, aprovechando su vasta experiencia, pareciera, desde el punto de vista de quien habla, que resulta fundamental que las personas que coadyuvan en la labor jurisdiccional se capaciten en la debida tutela de los derechos humanos. Y en esa parte, preguntarle, señora ministra, ¿qué está haciendo la Corte y en general el Poder Judicial de la Federación? Usted, como ustedes saben, fue consejera de la Judicatura e impulsó muchos proyectos en materia de capacitación y formación. ¿Qué se está haciendo desde nuestras instancias jurisdiccionales máximas para formar este perfil de juzgadores y juzgadoras?
o qué mejoras se podrían hacer o cuáles estima usted que son viables. Sí, muchas gracias. La temática de hoy es especial, podríamos decir, la exigibilidad o justiciabilidad de los DESCA. La cuestión con los DESCA es que son derechos fundamentales, igual que los civiles y políticos. Nada más que en el caso no solamente de México, sino también de otros países, la forma de hacer efectivos los DESCA, es especialmente difícil. ¿Cuáles son los derechos? Bueno, los laborales están dentro de los DESCA, son el protocolo de San Salvador, es el principal instrumento que tenemos obligación de cumplir a nivel de la Organización de Estados Americanos, y también tenemos el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dentro de los DESCAS están el derecho a la educación, el derecho, todo lo que se refiere en el grupo de los derechos laborales, que están el derecho a huelga, al salario, a las prestaciones sociales, a la jubilación, etcétera. Están los derechos de los grupos vulnerables, de los niños, adultos mayores, discapacitados, en fin, es un conjunto de derechos que no cabe hacerlos a un lado de manera, pues sí, sencilla, y hay que ver que sean justiciables. Ese es el gran reto. Y como bien me preguntaron, pues para hacerlos justiciables lo que tenemos que hacer es capacitar a los jueces, secretarios, normalmente no solamente a través de diplomados, cursos, sino desde el inicio de año en la escuela judicial, junto con la comisión de carrera, donde se diseña precisamente el perfil de jueces o de magistrados o de cualquier servidor público del Poder Judicial Federal que realice una labor jurisdiccional, que aprendan a cómo hacer precisamente justiciables estos derechos, que no es cosa sencilla. Lo tenemos, ahorita estamos en una situación que se ha abierto la posibilidad, pero que ha sido muy lenta, a cuentagotas. Y el principal problema es que no todas, porque una de las condiciones por las cuales se encuentra limitado el ejercicio efectivo, subrayo efectivo, como ya señaló el ministro Luis María Aguilar, para hacer efectivo el acceso a la justicia, porque es un derecho de todas las personas, y no hacer la distinción que tengan recursos, que no tengan recursos, que tengan legal estancia, que no tengan legal estancia, que si son niños, que si son adultos, todos tienen derecho a acceso a la justicia. Y hay un impedimento fáctico que no todos pueden pagar a un abogado. Y se habla del derecho a la asistencia, subrayo, en principio decía nada más en materia penal, pero como están las convenciones internacionales, es en todas las materias. Es en materia, obviamente, administrativa, fiscal, penal, familiar, en todas las materias, no nada más la penal. Y es tan importante para ejercer el derecho de acceso a la justicia que se tenga derecho a un abogado, que si no se tiene, es como el que va a una institución de salud, ese es otro DESCA, importantísimo ahorita a raíz de lo que sucedió en el COVID, el derecho a la salud, en fin, con relación al derecho al abogado, pues es como en el derecho a la salud, y lo vivimos en el COVID, si no tienes doctores, el derecho a la salud, pues es una bonita ilusión, pero nada más. Y no teníamos y no tenemos suficientes médicos en el país para atender y cubrir nuestra satisfacción, nuestros derechos en materia de salud. Y podríamos decir, tenemos suficientes abogados, suficientes jueces, suficientes magistrados, pero el tema no acaba ahí, es que se necesitan defensores públicos. Si no se les garantiza un abogado en los procesos, es una ilusión muy bonita, ¿sí?, el decir que tienen acceso a los tribunales. Hay países como en Alemania
que si acreditan que no tienen ingresos, se les pone un abogado, porque debe de haber, no es lo mismo que Walmart y todo ahora sí, todo su jurídico, o puede ser cualquier empresa, no sé, televisora, pues ya no decir nombres, televisora o radiodifusora, etcétera, se presente contra un trabajador, ¿no? Cualquier cuestión laboral, y que el pobre trabajador tenga a un abogado que acaba de recibirse, si es que se recibió, ¿no? Porque a veces pasa que ni se reciben, que se presente a defenderse lo que fueron, que lo corrieron y que no le pagaron ni un centavo. ¿Dónde está la igualdad de las partes? Entonces en la Alemania le dicen, pues tú que no tienes abogado, te pagamos, el Estado le paga un abogado en igualdad de circunstancias que pudiera ser el otro. Y a los abogados les ponen arancel. Claro que a mis compañeros abogados no les ha de gustar mucho que yo diga que deberíamos de tener un arancel, ¿verdad? Pero un arancel justo, o sea, dependiendo del asunto. Y asegurar que todos tengan un abogado. Es muy difícil contar, al menos eso he reflexionado, con un defensor de oficio para toda la población, para que tenga garantizado el acceso a la justicia. La capacitación, y de ahí, por eso me extendí, me divagué por este lado, la capacitación no solamente incluye para garantizar el acceso a la justicia, a jueces, a magistrados, a todos los que realizan una labor jurisdiccional, sino también a los defensores. A los defensores, si es que vamos a seguir la línea de nombrar a defensores, que ya se está haciendo, pero tenemos casos muy delicados como asuntos migratorios, la cuestión de juzgar con perspectiva de género. Si no se aprende a juzgar con perspectiva de género, pues no se va a garantizar el acceso a la justicia a las mujeres. En fin, son muchísimos los temas que deberían de ser determinados, son determinados anualmente en el programa ahora sí, de perfil que debe de ser del juzgador según la distinta responsabilidad. Y obviamente es conocer, porque algunos dicen, pues es nada más la cuestión de derechos humanos y amparo y en fin, las materias de procesal constitucional. Es que es muchísimo. Si no conocen, por ejemplo, el 121 constitucional, el internacional privado, pues tampoco. Si tienen que hacer, hay muchas gentes ahora con el fenómeno de migración, ¿no? Tráfico de menores, ¿cómo lo resuelven si no tienen capacitación? Trata de personas. Y así me voy con distintas situaciones que se requiere una capacitación especial. No son temas, o sea, hay tratados que regulan cómo debe ser el proceso, por ejemplo, para tráfico de menores. Entonces el perfil va determinando cuáles son las necesidades que se tienen en razón precisamente de los reclamos de la sociedad de garantizar su acceso a la justicia. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, señora ministra. Ya usted creo que pone sobre la mesa algunas características relevantes que debemos aprender las y los juzgadores para poder hacer este tipo de protección que hoy socialmente se exigen. Le quisiéramos preguntar al señor ministro Pardo Rebolledo, según datos de organizaciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la pandemia mundial exacerbó las ya de por sí grandes brechas de pobreza y desigualdad en la región, situación que repercute particularmente en el ejercicio de los derechos de las personas más pobres. En ese contexto, ¿cómo puede contribuir una Corte Constitucional como la nuestra a reducir las desigualdades que se tornan en exclusión de los grupos más vulnerables? Muchas gracias, magistrado Maitret.
quiero iniciar esta intervención agradeciendo a todas las personas juzgadoras que se tomaron la molestia de estar presente en este evento y a todas las que nos ven y nos escuchan a través de los distintos medios que tenemos de comunicación. Muchas gracias por su presencia. La Asamblea Anual de la MIG siempre es una buena oportunidad para encontrarnos, desde luego para saludarnos, que a veces por el trabajo no hay la posibilidad de hacerlo con la frecuencia que uno quisiera, pero sobre todo para poder intercambiar algunos puntos de vista, algunas opiniones, poder conocer de primera mano la sensibilidad de distintos actores judiciales respecto de los temas que son de su conocimiento. Yo quisiera mencionar en relación con la pregunta que me hace el magistrado Maitret, que la manera en que las Cortes Constitucionales pueden contribuir avanzando en este camino hacia el logro de la igualdad, o más bien hacia el tratar de combatir la desigualdad, la discriminación, la falta de oportunidades, pues es seguir haciendo su labor, seguir resolviendo con esa sensibilidad. Pero desde luego me parece muy importante resaltar aquí que debe ser dentro del marco constitucional, competencial que tenemos las Cortes Constitucionales. A veces siento que se piensa que la Corte Constitucional, por el hecho de serlo, tiene la facultad de modificar por sí y ante sí políticas públicas, fenómenos que se presentan en la realidad social. Y no, la realidad es que las Cortes Constitucionales actúan todavía por el ejercicio de una acción determinada, y ese es el ámbito de conocimiento que tenemos. Y yo creo que dentro de estos parámetros es en donde podemos avanzar para lograr establecer criterios que tiendan a lograr la igualdad, que tiendan a la protección especial para diversos grupos vulnerables que todos sabemos que han sido desatendidos históricamente y que requieren de una determinación de, en este caso, el máximo tribunal del país, para poder darle un contenido prestacional a esos derechos que seguramente están enunciados incluso en nuestra Carta Magna, pero que día con día vemos que no son una realidad para muchas personas, para muchos grupos. Entonces, en esa lógica, a mí me parece que lo que sí ha generado un cambio notable, tangible, ha sido la reforma de 2011 en materia de derechos humanos a la Constitución. La circunstancia de poner al mismo nivel de la Constitución a los tratados internacionales nos ha dado la opción de avanzar en ese ámbito de convencionalidad para darle contenido a derechos que, insisto, desde hace mucho tiempo estaban reconocidos en nuestra Constitución, pero que no veíamos cómo tenían un contenido prestacional y una obligación correspondiente por parte de las autoridades para hacerlos efectivos, para hacerlos respetar y para que todas las personas tengan conciencia de que son titulares de esos derechos y que tienen la posibilidad de acudir a solicitar o a exigir su cumplimiento. Desde esa perspectiva creo que, como bien se decía, la pandemia que aún seguimos viviendo desafortunadamente ha hecho las brechas más grandes, las diferencias más profundas, y creo que la manera en que podemos contribuir como Corte Constitucional a la atención de estas diferencias es, en primer lugar, tener conciencia de las mismas. En segundo lugar, a través de la actualización, de la capacitación que ya se ha señalado aquí, del contacto permanente con otras instancias, incluso con otros países, con otras cortes constitucionales, el irnos sensibilizando en el abordaje de estos temas que son tan complicados y a la vez
esenciales que debemos atender. Y el otro punto, el otro reto que también ya se señaló aquí es cómo logramos que esas sentencias progresistas, que esas sentencias que dan contenido prestacional a los derechos, que los reconocen, que les dan un espacio especial a esos grupos vulnerables, sean efectivamente cumplidas, porque muchas veces se quedan en un papel con una excelente argumentación, con muy buenas referencias convencionales de derecho comparado, doctrinales, pero que vemos que en la práctica no están teniendo esa efectividad. Pues ahí sí tenemos que apelar también a la sensibilidad de otras instituciones, de otras instancias, el estar pendientes también nosotros en otro trabajo que ya se señaló aquí, que es el de difusión del trabajo de nuestra Corte Constitucional, para que esos criterios se vayan generalizando, esos criterios no haya necesidad de que alguien en particular venga a promover un amparo o a promover una controversia para que puedan irse trasladando a otros ámbitos dentro de nuestro propio territorio nacional. Basta que la Corte analice una disposición que aborda algún derecho fundamental para que todas las demás legislaciones de nuestro país pues adopten ese criterio y uniformen la legislación que respete ese derecho determinado. Pero no, lo que vemos es que tienen que venir en todas y cada una de las legislaciones estatales a cuestionarlas ante la Corte, que la Corte reitere una y muchas veces ese criterio y aún así no logramos que se generalice. Lo vemos, estamos resolviendo asuntos recientemente en la Corte y seguimos resolviendo asuntos que todos los años declaramos inconstitucionales los mismos preceptos respecto de las mismas legislaturas estatales y en la ley de ingresos del año siguiente se replican de manera idéntica todo aquello que ya se declaró inválido constitucionalmente por nuestro máximo tribunal. Mientras no generemos esa conciencia de que los criterios que se establecen son para una maximización en el respeto de esos derechos, va a ser un trabajo muy complicado, pero no podemos dejar de insistir en ello. Tenemos que seguir en la misma línea y esa es la mejor forma de hacerlo. Y aquí también por ahí venía algún otro tema relacionado con lo que han llamado que si esto no nos va a generar un gobierno de los jueces. Pues claro que no. Estamos actuando dentro de una competencia constitucional determinada y en todo caso lo que se pretende es el gobierno de la supremacía constitucional y del respeto a los derechos fundamentales. Muchas gracias por la pregunta, maestra. Al contrario, señor ministro Pardo Rebolledo, ha tocado usted un tema bien interesante que desde luego genera debate no solo académico, sino práctico. Y en este sentido quisiera preguntarle al señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, ¿cómo pueden las sentencias de un tribunal constitucional incidir en la creación de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos? Pues ya lo decía el señor ministro Pardo, hay un sector crítico que dice que esto implica un gobierno de jueces, debido a que en la división de las funciones se estima que el diseño o creación de políticas públicas es competencia de los otros poderes de la Unión. Y en relación con esto, señor ministro, ¿qué papel juega el principio contramayoritario para una corte como la nuestra, comprometida con la emisión de sentencias con perfil social, cuando dicho compromiso implique invalidar o inaplicar normas emitidas por las mayorías en los congresos? Muchas gracias, magistrado Maitreta. Bueno, yo creo que efectivamente los tribunales constitucionales no hacen política pública, pero sí inciden en la política pública. ¿Y cómo inciden? Ejerciendo su función, que puede ser desde inaplicar una norma
hasta expulsar la norma del orden jurídico. Y esto en realidad es un enorme poder que está depositado en el Poder Judicial, está depositado en el Tribunal Constitucional. Y hablar de esta facultad que tenemos es un poco hablar de la legitimidad, de dónde viene la legitimidad, que se ata un poco en el cumplimiento de nuestras sentencias y se ata un poco en la discusión que hemos estado teniendo el día de hoy. La pregunta concreta es ¿por qué 11 servidores públicos pueden anular, inaplicar, expulsar del orden jurídico actos que realizaron funcionarios públicos que fueron electos democráticamente? Es decir, los jueces, las juezas, no gozamos de una legitimidad democrática en el mismo sentido que un legislador o un titular de un ejecutivo. Nosotros no somos electos, pero nosotros tenemos el mandato de revisar la constitucionalidad de los actos que sí realizan los órganos democráticamente electos. Y un poco creo que la pregunta de si es un gobierno de jueces o no es un gobierno de jueces, creo que el ministro Pardo lo acaba de decir muy bien. Nuestra función no es gobernar, no es hacer política pública, es hacer que se respete la Constitución. Ningún otro poder pudiera tener esta facultad. Y veamos nada más un ejemplo. Vamos a suponer el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo pasa por las urnas, goza de una legitimidad democrática y esa legitimidad democrática le impone el deber de cumplir con el electorado que lo eligió. Entonces tiene una política pública que debe de implementar. Sería entregar la Iglesia en manos de Lutero si tuviera además la facultad de revisar la constitucionalidad de sus propios actos. Entonces, podemos descartar al Ejecutivo. El Poder Legislativo. El Poder Legislativo pues, ganan elecciones y llegan a ser legisladores porque hacen o saben lo que su electorado quiere. Es decir, son expertos en lo que es popular. Pero las constituciones, nuestra Constitución, consagra derechos para minorías insulares. Y un cuerpo que está diseñado para triunfar en las urnas e implementar el deseo mayoritario, difícilmente va a voltear a defender los derechos minoritarios que están consagrados en la Constitución. Y eso nos lleva al tercer poder, al Poder Judicial. Y el Poder Judicial, a diferencia de los otros poderes, no goza de esa legitimidad de las urnas. No pasamos por las urnas. Somos expertos en aplicar leyes a casos concretos y no nos debemos a lo popular. Y es por eso que tenemos nosotros esta facultad de defender y de hacer que la Constitución se cumpla. Precisamente porque nuestra legitimidad reside en otro lado. Nuestra legitimidad reside en la calidad de nuestros razonamientos, en la calidad de nuestras sentencias. No tenemos la fuerza pública, entonces dependemos del Ejecutivo para que las sentencias se hagan cumplir, pero es ese razonamiento de las sentencias que va transformando, un poco lento a veces, a la sociedad. Y ya se mencionó por el ministro Aguilar un ejemplo muy claro, el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario fueron sentencias verdaderamente poco populares. Es decir, en los 10 años que llevo en la Suprema Corte, creo que la única sentencia que ha hecho que la gente salga a protestar a la calle es matrimonio igualitario. Y hoy en día, el último fue el estado de Tamaulipas, todas las entidades federativas establecen el derecho del matrimonio igualitario. Tardado, sí, pero se llega a un estado constitucional de derecho. Entonces, contestando la pregunta al final, pues no somos un gobierno de jueces, es una Constitución que se hace valer
a través de uno de los tres poderes cuya legitimidad no es la legitimidad democrática. Dicho eso, creo que los jueces, las juezas, los jueces constitucionales tienen que ser muy cuidadosos en no sustituirse en los hacedores de política pública, en no sustituirse en quienes sí gozan de la legitimidad democrática. La función de un juez constitucional no es preguntarse si les gusta o no les gusta la política pública. Eso se decide en las urnas. La función de un juez o una jueza es decidir si esa política pública es constitucional o no. Muchas gracias. En este mismo sentido, porque creo que se han tocado aquí temas de la mayor relevancia en este diálogo, coordinación entre poderes y los límites que cada quien puede tener en el ejercicio para la protección de los derechos humanos, yo le quisiera preguntar al ministro González Alcántara Carrancá. Una de las críticas al principio contramayoritario que tienen los tribunales constitucionales es la que ellos llaman la impermeabilidad al cambio social, la priorización de la autonomía del derecho por sobre las demandas sociales y políticas. ¿Cómo garantizar, señor ministro, que las y los jueces, en sentido amplio, tengan un sentido de justicia social, que observen los contextos y se sensibilicen ante las diversas realidades de desigualdad en nuestro país? Ustedes han sido de verdad ejemplo en esta sensibilización en muchas sentencias que una de ellas acaban de invocar, el tema del matrimonio igualitario. Hay un contexto y hay una sensibilidad de necesidad de cambio social. Pero ¿cómo garantizamos entonces que esto permee hacia el resto de las y los impartidores de justicia? Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí en este auditorio del maestro Barrera Graf del Estado de México, y agradecemos mucho al presidente la oportunidad de reunirnos. Desde luego que seré el último en hablar, que no seré el último desde luego. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Si repasamos brevemente todo lo que se ha dicho aquí, pues podríamos pasarnos algunas horas todavía discutiendo, debatiendo. Puede que no estemos totalmente de acuerdo todos, pero en términos generales sabemos, y contestaría yo, que podemos hacer mucho los que tenemos la honrosa función de ser jueces. Ser jueces no es fácil, ser jueces nos implica un ejercicio intelectual afortunado y también de mucha soledad, y saber que no siempre vamos a buscar la popularidad que podría buscarse o los aplausos fáciles por resolver problemas que se nos presentan a nosotros. El magistrado Maitre nos ha llevado a través de una serie de preguntas, y los ministros y la ministra nos han llevado a través de una serie de respuestas que reflejan el pensamiento de cada uno de nosotros, que compartimos en su mayor parte. Cuando el ministro Javier Lainez era cuestionado sobre las herramientas, él contestó afortunadamente que tenemos una gran cantidad de herramientas actuales para hacer llegar y para difundir nuestras resoluciones. La televisión, la radio y los programas sociales difunden el contenido de nuestras sentencias, pero el contenido de nuestras sentencias están escritas básicamente para abogados, y nosotros hemos tratado también de buscar que sean accesibles a la gente, que la gente las pueda entender, que una sentencia en materia penal de 800 páginas, que significaría un esfuerzo intelectual muy grande para que alguien entendiera, pudiera también explicársele a la gente, pudiera llamársele y decirle cuál es el alcance de esa resolución y así de las diferentes sentencias. La Corte, nuestra Suprema Corte, se ha caracterizado por entender a los destinatarios, a los que debemos de tener en cuenta cuando buscamos hacerles saber nuestras resoluciones. Y esas herramientas pues son la ley y desde luego el procedimiento que seguimos para alcanzar esa resolución. Cuando le preguntaban al ministro Luis María Aguilar
sobre el cumplimiento. ¿Cómo podemos hacer que se cumplan las resoluciones del Poder Judicial? Ahí entra en juego una política y una diplomacia que nosotros debemos de tener para poder convencer a quienes tenemos que convencer, si se dejan convencer también y si son capaces de entender qué es lo que les estamos diciendo, que no buscamos disminuirlos, no buscamos corregirlos plenamente, no buscamos reprobarlos por los actos legislativos que han llevado a cabo, sino simplemente decirles que lo que buscamos es que se apeguen a la ley y a la ley de leyes que es nuestra Constitución. Nosotros no podemos cambiar la mentalidad del pueblo, tenemos que ir educando, ir formando, y desde luego que tenemos que formar también con nuestro ejemplo y con las actitudes que tomamos, y no dejar lo que hacemos únicamente para los discursos y para las ceremonias. Tenemos que transmitir a la sociedad que lo que buscamos es el respeto a la Constitución y a la ley. Cuando le preguntaban también a Luis María Aguilar, y nos puso esos dos extraordinarios ejemplos didácticos del aborto y del matrimonio igualitario, vemos nosotros como la sociedad mexicana, que era refractaria a esas dos disposiciones, tuvieron que pasar muchos años para que se permitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y les puedo decir, porque me tocó en el Fuero Común, y el maestro Rafael Guerra lo recordará, en donde hubo manifestaciones y presiones de los grupos políticos porque no se tocara el tema en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que como un primer paso aceptó la Ley de Sociedad en Convivencia. Y se tuvo que discutir, se tuvo que convencer a los legisladores que no es que estuviéramos trastocando la tradición de nuestra legislación del Código Civil, que establecía claramente que el matrimonio solamente podría darse entre un hombre y una mujer, y era inconcebible el que pudieran ser. Y no hace más de 20 años se dio un gran debate y empezó la gente a entender que hay otras formas de formar una familia que solamente con un hombre o con una mujer. Cuando nos hablaron de este matrimonio heterosexual, nosotros veíamos que es una formación y una tradición, y la gente ya empezó a entender que puede haber un matrimonio entre personas del mismo sexo. Ese fue un avance, y estamos hablando de que en 20 años logramos una revolución en la mentalidad de la sociedad que no se ha alcanzado en el resto del mundo. Y con relación a la interrupción del embarazo, esas campañas mediáticas de grupos perfectamente bien organizadas en medios, atacando y cuestionando el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su cuerpo, pues fue objeto de una educación que nos ha costado trabajo, y nosotros vemos como en otros países que creíamos que no habría una vuelta atrás, pues han decidido cambiar totalmente su legislación a través de la recomposición de su Tribunal Supremo. Cuando se le preguntaba a la ministra Loretta Ortiz sobre la capacitación y los procedimientos que se siguen en el Consejo de la Judicatura para la formación, para la capacitación de los jueces y aspirantes, vemos que hay muchos materiales que se van formando, y la escuela judicial es una escuela viva, una escuela a la que deben de regresar los ministros, los magistrados y los funcionarios judiciales periódicamente, como deben de regresar los abogados a las aulas para actualizar sus conocimientos y para ver y estar al día en las jurisprudencias que tenemos en nuestro máximo tribunal. Nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de conocer y concebir el derecho, pero también nuevas soluciones que son parteaguas en el conocimiento jurídico de nuestro país. Yo creo que la capacitación debe ser permanente y, como decía, no solamente de los jueces, de los magistrados, de los ministros, y nos debemos de actualizar y conocer sobre los tratados internacionales que está pasando el mundo. Nosotros también debemos de actualizarnos en otras materias que eran hasta hace poco muy ajenas a nosotros, como es la misma economía, como son ahora las nuevas tecnologías de la información, sobre cuestiones relacionadas con transparencia y datos personales y otras cosas.
Yo creo que esa capacitación debe ser el motor que debe de movernos a nosotros. Pero no nada más la capacitación dentro del Poder Judicial, yo creo que los legisladores también necesitan algo de capacitación, porque hacer una ley es aparentemente fácil si se copia de otras legislaciones de otros entornos sociales y no se adapta a la realidad nacional. Hacer una ley no significa nada más aprobarla sin prever las consecuencias que va a tener esa disposición. Si no se tiene un conocimiento real de dónde van a venir los fondos que se necesitan para llevar esa nueva legislación hacia un buen puerto. Yo creo que esta labor de los consejos de la judicatura, estamos en un centro de educación y de formación y de reformación de los funcionarios judiciales del Estado de México, que es un lindísimo ejemplo de lo que debería de replicarse en nuestro país. Yo creo que y cuando nos hablan de los tratados internacionales, y pues la cultura que teníamos hasta los 70s y los 80s, pues, que no nos afectaban. Nuestros estadistas siempre buscaban en sus viajes internacionales firmar algún tratado, algún acuerdo, algún convenio, adherirnos y los dejaban guardados sin mayor intención de respetarlos, pero eso ha cambiado y nos hemos globalizado y nos hemos obligado a responder de esos compromisos de carácter internacional. Yo creo que en materia de el tratamiento que damos a las personas discapacitadas, pues es muy importante. Las instalaciones mismas de los poderes judiciales se van adaptando a poder y permitir el acceso. Y yo alguna vez platicando con el ministro Alfredo Gutiérrez le decía, bueno, el braille lo deberíamos de leerlos todos, pero no, me decía, solamente para personas invidentes. Sí, pero bueno, debemos de entender que también algunas resoluciones podrían expedirse para que pudieran ser leídas, reflexionadas y meditadas por aquellas personas que no tienen la capacidad visual. Cuando nos habla la ministra Loretta Ortiz sobre el tráfico de menores, pues teníamos los ojos o tapados o no queríamos ver una realidad que nos ha dolido mucho cuando lo leemos en los medios, lo vemos en los medios, cuando escuchamos qué está pasando con relación a quienes están actualmente de paso aparentemente para ir a mejores realidades sociales y qué pasa y qué sucede en esos países. En la Corte acabamos de resolver un asunto sobre qué derechos tienen los extranjeros. Tienen derecho a una identidad, tienen derecho a que se les pida una credencial para poderse identificar. ¿Cómo van a tener acceso a un defensor de oficio si no tienen esa calidad o ese reconocimiento de tránsito que debe de existir en nuestro país? Pues estamos muy preocupados porque no tenemos los recursos para atenderlos con la dignidad que se necesita. El ministro Pardo nos hablaba de la desigualdad de las personas pobres. Pues sí, no podemos cambiar la realidad de este país. Con nuestras sentencias no vamos a darles el dinero a todos los que necesitan, como no podríamos darles salud a todos aquellos que demandan y exigen salud de las instituciones de salud o del sistema de salud de nuestro país. Y yo creo que el carácter constitucional de nuestras resoluciones va encaminado también a llamar la atención y hacer reflexionar a las autoridades de qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que no estamos haciendo bien. Y en eso la labor de difusión, y yo creo que esa diplomacia judicial ayudaría mucho a entender a las autoridades a que no nos vean como enemigos, sino como parte de un Estado que aspiramos a que sea un Estado de derecho completamente. El ministro Alfredo Gutiérrez hablaba de la perspectiva y de las políticas públicas y del problema del sistema contramayoritario y del problema de ser vistos como un gobierno de jueces. En términos generales, yo creo que ningún juez aspira a que nos vean como gobernantes. Nosotros queremos un gobierno de leyes y es lo que tienen que entender. Y de leyes y de que se respete la Constitución, que es lo que tratamos de hacer con nuestra labor cotidiana todos los días, en donde estamos empeñados las ministras y los ministros por
hacer que se respete el Estado de Derecho, que es para lo que fuimos electos en la Corte, y tratamos de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Y desde luego estamos y aceptamos el reto que significa de no buscar la popularidad, porque no fuimos electos para buscar la popularidad, ni para buscar los aplausos, ni para utilizar palabras bonitas en los discursos y en las ceremonias, que estamos muy lejos de esa realidad. Nuestro papel es muy distinto, ser juzgadores, y en ocasiones es ingrato y es poco agradable, y en las mismas familias se da la discusión y se nos cuestiona de por qué estamos proponiendo, resolviendo de una manera. Bueno, otra es nuestra conciencia, es la libertad que tenemos en un Estado que aspiramos que sea un Estado de derecho y no un Estado de lo que quieren otras personas que quisieran que fuera. Yo creo que es muy interesante ver las sentencias, leerlas, reflexionarlas, cuestionarlas, revisarlas, cambiar los criterios, dejar atrás algunos prejuicios y evolucionar y avanzar y buscar el mejoramiento de la labor que nosotros tenemos empeñado. Yo creo que los poderes judiciales en nuestro país sufren de una discriminación presupuestal muy grande. Hay estados y entidades como es el Estado de México, y qué bueno que estemos aquí, en donde ha recibido un apoyo creciente por parte de los gobernantes y de parte de su Congreso en la asignación de recursos, pero hay otras entidades en donde año con año están mendigando los recursos necesarios para poder mantener con cierta dignidad inclusive las instalaciones. Nos hemos abocado en los últimos 30 años a mejorar las condiciones y, en términos generales, de los poderes judiciales de los estados, pero no alcanzamos los niveles que se necesita para que realmente la justicia sea vista por la sociedad como lo que debía de ser, en donde se pudiera obtener lo mejor y lo que cada uno merece. Yo he tenido una experiencia de muchos años en el Fuero Común, y el primer contacto que tiene el ciudadano es con los juzgados de primera instancia. Antes había juzgados de paz en donde se veía en la materia de la cuantía menor. Y la justicia lo deja uno pensando cuando ve uno las colas de gente que aspira a ingresar en las instalaciones de los tribunales sin poder recibir la solución que está buscando y que está demandando de los juzgadores. Sin recursos nos es imposible impartir esa justicia. Cuando la ministra Loretta nos ponía el ejemplo de Alemania y se fue muy lejos y se fue a Europa y decía que cuando no tiene recursos el litigante, el Estado le pone un abogado que es pagado según un arancel y es obligado a prestar un servicio. También recordaba yo el ejemplo de los tribunales canadienses, en donde el tribunal llama a los abogados que postulan a que lleven algunos asuntos en forma honoraria o solidaria. Eso sería parte de esa reeducación. Y también una revisión de las escuelas de derecho. Tenemos que ver y tenemos que buscar la excelencia en el ejercicio profesional, porque no son pocos los abogados que dicen que el juez se vendió o el magistrado cambió el criterio y los ministros se venden a intereses perversos y al gran capital. Yo creo que también tendríamos que revisar la conducta de los abogados para que pudiéramos sancionarlos como sociedad y denunciarlos y exigir un mejor servicio y un servicio más para que la sociedad estuviera agradecida con su judicatura y que no nos vieran como un mal necesario o como un gran mal en términos generales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor ministro, por además esta brillante recopilación de todo lo que aquí se dijo, que como ustedes vieron es de una riqueza enorme y nos abre
las tareas pendientes o los retos, como decía el magistrado Aguilar, el ministro Aguilar. Desafortunadamente ya no nos da tiempo para una ronda más. Tenemos algunos minutos y la ministra o alguno de los señores ministros quieren hacer una reflexión final de 1 o 2 minutos. Señor ministro Aguilar. Contando los 2 minutos. Yo 120. solo quiero hacer algunas precisiones o complementos de lo que se han dicho. Por ejemplo, y lo digo con todo respeto, ya saben que cuando en las sesiones decimos con todo respeto es que vamos a contradecir al compañero. Este no es el caso. Al contrario, yo quiero, por ejemplo, complementar lo que dijo el señor ministro Pardo de las repeticiones de los actos de la autoridad, a pesar de que hay criterios que hayan declarado indebido ese actuar. Está, por ejemplo, lo que hemos estado resolviendo inclusive recientemente sobre el cobro de las actas de nacimiento, de la primera acta de nacimiento. En el estado de Chihuahua, todos los años, como decía el señor ministro, se repite y se repite y se repite y vuelven otra vez las acciones de inconstitucionalidad a decir lo que ya sabemos que vamos a decir todos, y a ellos y nosotros, y lo siguen haciendo. Son cosas que son un poco frustrantes, inclusive, porque yo recuerdo cuando fui juez de distrito entre 80 y 85, apenas hace unos cuantos años. Entonces me llegaban, y recuerdo el caso de un litigante muy en especial que me llega y me dice, mire su sentencia, está muy bonita, pero nadie le hace caso. Voy a un lugar que supuestamente digo que es el que debe cumplirlo y me dice, no, aquí no es, pásele para allá y luego pásele por allá. Y no cumplen las sentencias. Por eso yo decía al principio de mi participación que el cumplimiento de las sentencias, que realmente sea eficiente y efectiva, requiere todavía de una normatividad, de esa oportunidad, de ese espacio de oportunidad que todavía se debe crear. Yo digo que para lo que nosotros estamos haciendo, que es defender la Constitución, pero defender la Constitución especialmente para defender los derechos humanos que se reconocen en ella y en los tratados internacionales que le son parte. De tal manera que para poder entender ese respeto, a veces, en muchas ocasiones, ustedes lo han visto, es importante entender primero qué es lo que dice la norma. En este caso, ¿qué es lo que dice la Constitución? ¿Cuál es el alcance de la norma constitucional para que podamos exigir su cumplimiento? Entonces, no basta solamente, como no lo hacemos afortunadamente en el Tribunal Constitucional, decir la ley dice esto y lo tienes que cumplir. No, la ley dice esto, pero debemos interpretarla de la mejor manera, como dice el primer artículo de nuestra Constitución, en el favor de los derechos de las personas, siempre avanzando sin retroceder en ello y, por lo tanto, encontrarle el mejor sentido a la norma, incluyendo, desde luego, a la constitucional. Por eso yo quiero nada más enfatizar esto y señalarle también con todo respeto a don Alfredo Gutiérrez, que desde luego puso el ejemplo de las protestas en las calles con el matrimonio igualitario, pero también todavía han sido, y en muchas ocasiones, para mí inexplicablemente muy violentas, para exigir lo del aborto, que a pesar de que ya está resuelto por la Suprema Corte, no hay todavía una concreción específica en las legislaciones. Pero nada más eran mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. ¿Alguien más quiere hacer alguna precisión? Bueno, de no ser así, daríamos por concluido este interesantísimo panel de reflexión y diálogo entre las personas ministras. No me resta más que reiterarles, ministra, ministros, mi agradecimiento por permitirme ocupar este espacio de privilegio. Gracias. A mi comité directivo que siempre han apoyado y que gracias a ustedes estos eventos son posibles llevarlos a cabo. Y finalmente decirles a todas las personas que están presentes en este evento que continuamos
con diversas actividades. Ahora presentaremos los avances del Pacto Nacional por Igualdad de Género y después la ministra y los ministros nos harán favor de coordinar las mesas de trabajo donde ahora ustedes podrán dialogar respecto de estos temas, ya en la especialidad de cada una de las disciplinas. Y al finalizar, hablo a nombre del Poder Judicial del Estado de México, particularmente del doctor Ricardo Sodi, que gentil y generosamente ofrece a los asistentes una comida después de que terminen las mesas de trabajo. Pues con esto daríamos por concluida esta mesa. Muchísimas gracias por todas sus reflexiones y aportaciones. Buenas tardes. Gracias. Concluimos este panel y posteriormente la presentación de los avances del Pacto Nacional por la Justicia de Género en el marco de esta 17ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. En unos momentos volvemos. Gracias.